tardes a todos, bienvenidos, gracias a Dios. Primero del año, vamos arrancando. Y por ahí alguien decía, ¿en qué momento ya es 7 de enero? Se nos está yendo rápido el tiempo y gracias a Dios porque para continuar con nuestro estudio del libro de Apocalipsis, tuvimos una pausa, ¿no? Y fue bastante interesante en estos tiempos navideños. Y se hace necesario entonces que hagamos un pequeño recordatorio, por eso no creo que nos vamos a tardar como 2 horas. No, no me vean con esos ojos, no. No lo permitirían. Pero el punto es que vamos a dar un pequeño repaso de lo que ha sido el libro de Apocalipsis, nuestro estudio hasta ahora, Apocalipsis o la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo o la revelación del Señor Jesucristo. Y recordemos que tenemos un enorme privilegio, que es doble, porque aparte de que Dios nos ha revelado su plan, nos ha dado el enorme privilegio de darnos a conocer cómo es que va a terminar su plan para este mundo. Nosotros encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis el plan de Dios, pero en Apocalipsis el apóstol Juan nos muestra cómo es que todo va a terminar. Y aún más, el mismo Dios nos proporciona un bosquejo inspirado. Ustedes lo recordarán allí en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. ¿Recuerdan lo que dice? Que dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Recuerden ustedes, aquí vemos prácticamente una división perfecta del libro de Apocalipsis en 3 partes que son, ahí en el versículo 19 del capítulo 1, las cosas que has visto. Esto es lo que nosotros podemos ver como una introducción del apóstol Juan al libro y la visión de Cristo glorificado. ¿Recuerdan ustedes aquella figura? Siempre tengo yo muy en mente cuando Juan describe al Señor Jesucristo, entre algunas otras características, como si tuviera pies de bronce bruñido, que no quiere decir que tenga los pies de bronce, sino que es imparable, que no, ninguno de sus enemigos se va a poder oponer a él. ¿Recuerdan esto? Y aparte, dentro de lo que es la introducción del libro, también está la comisión del apóstol a escribir. Por eso es que le dice, escribe estas cosas. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 1. En el segundo punto de nuestro bosquejo inspirado, vemos las cosas que son. Esto lo vemos ahí en los capítulos 2 y 3. Son recuerdan ustedes, las cartas enviadas por el Señor a las 7 iglesias de Asia Menor. ¿Recuerdan eso? La iglesia de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Recuerdan por ahí que cada una de esas iglesias tiene un mensaje directo por parte de Dios y algunos regaños. Solamente una iglesia no recibe regaño. ¿Recuerdan ustedes cuál fue? ¿Cuál fue? Esmirna. Esmirna. Pero quiero que ustedes recuerden algo sumamente importante. Cada una de estas advertencias y cada una de estas cartas también son advertencias y mensajes de parte de Dios para cada uno de nosotros. Eso es algo que debemos recordar. Número 3, el tercer punto en este bosquejo inspirado, las cosas que han de ser después de estas. Eso significa lo que va a pasar en el futuro. Recuerden ustedes que a partir del capítulo 4 hasta el final del libro, en el capítulo 22, tenemos varios eventos. No me voy a meter con ellos a detalle, pero recordemos que ahí en los capítulos 4 y 5 tenemos la majestuosa adoración que tiene lugar en el cielo. Después vienen los 7 años de la tribulación. Recuerdan este tiempo en el cual, después del arrebatamiento de la iglesia, pasarán 7 años, como lo describe el Señor Jesucristo, como nunca ha habido tiempo así jamás, y tenemos el tiempo de la gran tribulación.
en el capítulo 19 vemos la destrucción o lo que va a ser la destrucción de todos los enemigos de Dios y el regreso del Señor Jesucristo a la tierra, el establecimiento del reino milenial, el tiempo que Cristo va a reinar en la tierra durante 1000 años y el juicio del gran trono blanco, así como la destrucción de toda la creación. Recordemos esto. Y aparte de que todo va a ser destruido, Dios va a hacer una nueva tierra y unos nuevos cielos. Y finalmente, en el punto en el que estamos, es el estado eterno. Esto es, todos aquellos que pongan su fe en Jesucristo hoy o que hayan puesto su fe en el Señor Jesucristo en el pasado y en el futuro, estarán para siempre con el Señor. Ese es el estado eterno de los creyentes. ¿Y cuál es el estado eterno de los que no crean? Porque recordemos, no se trata de que por portarte mal te condenaste. No, se trata de que por no creer en el Señor Jesucristo es que se condenan las personas. Ese es el estado eterno de los no creyentes, el lago de fuego para toda la eternidad. Y más adelante, bueno, hoy vamos a ver la descripción de la Nueva Jerusalén y posteriormente veremos el último mensaje del Señor Jesucristo a la humanidad. Ese es el bosquejo del libro y lo quise mencionar así de manera rápida para refrescarnos porque tuvimos algunas semanas en las cuales no estuvimos estudiando el libro de Apocalipsis, estuvimos con temas navideños, eso es muy bueno también. Entonces, una vez dado esto, vamos a orar, por favor, acompáñenme a orar para encomendar este tiempo en las manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, gracias Señor por este día, gracias Padre por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia, y Padre, gracias porque tú nos tienes aquí, Señor. Gracias Padre por las vidas de cada uno de nosotros. Y Señor, gracias por tu palabra, gracias porque en tu amor no solamente nos muestras tu plan, nos muestras cómo vas a finalizarlo y aún más nos muestras cómo dividirlo. Y Señor, eso es maravilloso, Padre. Te ruego por nuestras mentes y corazones que tú las enfoques en tu palabra, Señor, que quites toda distracción de nuestras mentes. Y Padre, también te ruego por este pobre siervo, Señor, que no las trae todas consigo. Pero Señor, gracias porque sabemos que tu Santo Espíritu es el que nos habla, Señor, a través de tu palabra. Gracias por esto, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Continuaremos entonces con nuestro estudio del capítulo 21 de Apocalipsis. Como recuerdan, nos quedamos en el versículo 8. Y en los primeros 4 versículos del capítulo 21 de Apocalipsis vimos cómo es que la nueva Jerusalén desciende del cielo y una hermosa descripción que se ampliará en el texto que estudiaremos hoy. Aún así, Dios no deja de dar una seria advertencia, ustedes lo recordarán, ahí en el capítulo 21, versículo 8, no lo puse en la presentación, pero quiero hacer mucho énfasis en esto, porque dice, los cobardes e incrédulos. Muchas veces requiere más valor creer en Cristo que no creer. No creer en Cristo humanamente es fácil, pero creer en Él requiere mucho valor porque requiere que sostengas la convicción delante de todos y de cualquier circunstancia. Entonces vamos a ver los capítulos 9 al 14 del capítulo 21, perdón, versículos 9 al 14 del capítulo 21 de Apocalipsis, perdón, estoy medio desorientado, que dice así: Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur, 3 puertas, al occidente, 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Algo que debemos entender
antes de comenzar, es que respecto a, llamémosle, la identidad de la Nueva Jerusalén, hay algunos que piensan que esta Jerusalén descrita aquí es la que se describe durante el tiempo de el reino del milenio. Ujú. Pero exegéticamente hablando, estudiando el texto como debe de ser, no hay ninguna razón válida para afirmar que esta mención de esta Jerusalén sea la Jerusalén del milenio. Yo sé que puede ser un poquito confuso, pero recordemos que ahorita hay una Jerusalén y esa Jerusalén va a ser reemplazada después del tiempo de la tribulación por otra Jerusalén durante el reino milenial. Cuando el reino del milenio termine, todo va a ser destruido, incluyendo nuestro planeta y por lo tanto todo lo que hay en él. Cuando venga la nueva creación, entonces va a ser puesta por Dios una nueva Jerusalén. Uh-huh. Algunos asumen que es la misma que del milenio, pero como les digo, no hay una razón válida para pensar esto. La nueva Jerusalén desciende del cielo y hay una hermosa descripción que se ampliará hoy, como ya les había mencionado. Si nosotros leemos el texto de manera natural, es obvio que no se refiere a la Jerusalén del reino milenial, ya que para este tiempo futuro, esa ciudad, como les dije, ya fue destruida con el resto del mundo. Entonces, vamos a empezar con el versículo 9, dice así la palabra del Señor. Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Empieza el versículo y dice, vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras. La identidad de este ángel no es clara, pero ¿recuerdan ustedes esa parte? 7 ángeles con 7 copas que llevaban los juicios de Dios y que las copas, ¿de qué se llenaron? De la ira de Dios. Como les digo, no podemos saber quién es ese ángel, pero es muy posible que sea uno de los mencionados allí en el capítulo 16. Y aquellos que derramaron las copas repletas de la ira de Dios. No lo busquen, quiero hacer un repaso, quiero mostrarles lo que dice ahí en el capítulo 16. Voy a saltar de diferentes versículos para mencionar a estos 7 ángeles. Ahí en el capítulo 10, versículos 2 al 4, fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Una pausa aquí. Nosotros recordamos que durante el tiempo de la tribulación, ¿qué es lo que pasó? El anticristo implanta una forma de gobierno religioso, económico, social, bueno, implantará y obliga a quienes lo siguen a marcarse. No tenemos la más remota idea de cómo es esa marca, no es una vacuna y no anden pensando esas cosas que cada vez que hablan de la vacuna del COVID empiezan a decir, es que es la marca de la bestia. No es la marca y nada de eso, al contrario, si pueden póngansela. Y esa marca impide que cualquiera que no crea en él, que no apoya al anticristo, no va a poder comerciar, no va a poder vender ni comprar. Por lo tanto, se van a estar muriendo de hambre los cristianos en ese tiempo futuro. El segundo ángel, dice ahí en el versículo 3, derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerdan, ya de por sí el mar el mundo está deteriorado por los sismos, las erupciones volcánicas, por todo eso, y a eso le sumamos la podredumbre del mar. Y viene el tercer ángel que dice, derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. O sea, el agua del mar, uno de los principales fuentes de comida de los seres humanos, aparte de aire respirable, se va a contaminar terriblemente y aparte el agua potable. Después, en el mismo capítulo 16, pero en el versículo 8, dice el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. O sea, va a ser un calor tremendo. ¿Creen que hace calor ahorita? Pues no, ahorita no hace calor.
Pero ¿qué tal a partir de primavera? ¿De qué nos empezamos a quejar? Del calor. Ujú. Bueno, el calor va a ser como nunca. Luego, en el versículo 10, el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Obscuridad completa. No se va a ver el sol ni la luna, va a haber una tremenda obscuridad. El versículo 12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes de Oriente. La guerra de Armagedón. Ustedes recordarán que este evento se va a dar en un valle, pero para pasar habría que sortear varios ríos, pues el Señor de manera providencial los va a secar para que los ejércitos se junten en un solo lugar. Y como decía John MacArthur acerca de los demonios, Dios va a juntar a todos los huevos podridos en un mismo lugar y ahí los va a exterminar, va a acabar con todos sus enemigos el Señor. Y la última plaga, el séptimo ángel, en el versículo 17, derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está, con relámpagos, truenos y un terrible temblor que sacudirá toda la tierra. Nada más lo menciono esto para recordar de qué ángel se trata. Un ángel portador de una de esas terribles plagas, de esas copas repletas de la ira de Dios. Y hay algo muy importante aquí y quiero volverlo a traer a colación. Pareciera ahí que describen un Dios cruel, un Dios sin misericordia, un Dios malo. ¿Por qué le va a hacer eso a la humanidad? Número uno, es su creación, somos su creación. Y por lo tanto, Él hace lo que quiere con nosotros. Puedes tú ver a un pequeño, bueno, no sé si hoy todavía lo hagan, pero cuando hacían figura de plastilina, luego buscar, yo me acuerdo que yo hacía muñequitos y luego los aplastaba porque yo era un gigante. Yo hacía con ellos lo que quería. Dios es aún más grande que cualquier descripción que podamos hacer. Él hace con su creación lo que le place. Y en segundo lugar, el Evangelio, el mensaje que conocemos como que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, ha sido predicado por miles de años. La paciencia de Dios ha durado miles de años. Y aún más, ha sido predicado durante toda nuestra historia por por cientos o miles de personas, ¿sí o no? Y durante los eventos que ocurrirán, que hemos visto en Apocalipsis, lo van a predicar 144,000 elegidos de manera sobrenatural. Lo van a predicar los dos profetas, ¿recuerdan aquellos que aparecen en medio de la ciudad y después son asesinados de manera sobrenatural? Vuelven a la vida porque Dios así lo permite y después un ángel predica el Evangelio. Yo preguntaría a la humanidad: ¿qué más quieres? No es un Dios cruel, es un Dios que está airado contra el pecado. Y es cierto que la paciencia de Dios no conoce límite, pero su plan tiene fecha de caducidad. Las fechas se tienen que cumplir. Estoy seguro que todos nosotros hemos hecho planes y la fecha se cumple. Es lo mismo. El versículo 9 continúa: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Ven acá. Juan recibe esta orden de parte del ángel, ¿recuerdan? Y para este tiempo ya hemos visto cómo Juan ha estado abrumado por las visiones que ha recibido y recibe esta orden acompañado de una explicación. Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Evis Carballosa al respecto de esto escribe: en Apocalipsis 17, la ciudad orgullo de los hombres es Babilonia. ¿Recuerdan? Babilonia la grande, aquella gran ciudad, el centro religioso, económico y político del mundo durante el tiempo de la tribulación. El texto la denomina
la gran ramera, la ciudad madre de las abominaciones. ¿Recuerdan esto? Ebria de sangre de los santos. En Apocalipsis 21 vemos un contraste maravilloso. La nueva Jerusalén, la santa ciudad, la que desciende del cielo de Dios, vestida como una esposa ataviada para su marido, la esposa del Cordero. ¿Se dan cuenta de estas diferencias maravillosas y estupendas? Los seres humanos, en nuestra ceguera espiritual, vemos una ciudad y decimos, no hay nada más maravilloso. Ahorita es Dubái, aquella enorme ciudad que existe hoy con unos rascacielos inmensos y que dices, qué grande es la humanidad. Creamos como humanos una ciudad en medio del desierto, donde se supone que nada puede sobrevivir. Hay una ciudad inmensa y son tan grandes que autos de lujo terminan en el basurero. Eso no es nada. La nueva Jerusalén tendrá una apariencia tan hermosa como se acuerdan cuando hablamos de los versículos 1 al 4, como una novia que está preparada para su ceremonia matrimonial. ¿Cómo se viste una novia? De blanco. ¿Cómo la arreglan? No la quieren ni tocar. Las damas le cuidan hasta el vestido, le cargan la enagua, perdonando la expresión. Ahí andan levantando el velo, que se vea bonita, no la toquen, no le soplen, cuidadito llueve. ¿Y cómo la transportan? Sale el familiar con el coche más lujoso, ¿a poco no? O hay quienes alquilan vehículos fastuosos, grandes, y ahí van todos haciendo escándalo. La belleza de esa dama en ese momento, yo me acuerdo demonios de, y te dicen, y, oh, uh. El punto es, hermanos, no hay comparación. Puede llegar incluso otro momento en que la novia quiera usar el vestido y dice, ya no entro. Porque es una gloria pasajera. Pero la gloria de la nueva Jerusalén, el lugar que habitaremos junto con Dios, olvidándonos de todo sufrimiento, de todo dolor, de toda enfermedad, por la fe en Cristo, es una gloria que jamás se va a terminar. Y no me atrevo a intentar hacer una descripción porque cualquier cosa que diga se queda pequeña. Pero nosotros observamos esto, lo que dice Evis Carballosa, y es, Dubái no va a ser nada, Dubái va a ser un basurero en comparación. Y créanme, si la historia continúa, el Señor no viene antes, esa ciudad va a pasar a la historia y por ahí van a levantar otra, más fastuosa, más impresionante, pero no se va a comparar con la nueva Jerusalén. Observemos que el ser angelical está por mostrarle a la que denomina la esposa del Cordero. Vamos a retomar este punto un poquito más adelante, pero la esposa del Cordero, ¿ustedes recuerdan quién es a qué se le conoce como la novia de Cristo? El Cordero de Dios es Cristo, es Jesús. ¿Quién es su novia? La iglesia, la que está compuesta por todos los creyentes. No quiere decir que al llegar al cielo literalmente nos vamos a casar con Jesús. Ya lo vimos en las bodas del Cordero. Significa que va a llegar ese momento en el que vamos a tener una relación íntima y cercana con nuestro Creador, con nuestro Salvador, el Señor Jesús. Y vamos a tener una relación tan íntima que por eso se describe como el matrimonio. Y aún nosotros lo sabemos, hermanos, cómo debemos de ser varones con nuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia, que dio su vida por ella. Por eso es que es denominada de esta manera. No se trata de que literalmente nos vamos a casar o que vamos a llegar a cenar al cielo. Bueno, no sé, a lo mejor sí. Pero ese no es el punto. El punto es la relación cercana, íntima,
de los cristianos, de los creyentes con el Señor Jesucristo. Entonces no olviden esto de que el ángel está por mostrarle a Juan a la que denomina la esposa del Cordero. Continuamos con el versículo 10. Dice así: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Como ya hemos visto en otras ocasiones, por alguna razón, la traducción de la Reina Valera del 60, que la mayoría de nosotros tenemos en la mano, inclusive otras traducciones, lo estuve revisando, nos da a entender que el Espíritu Santo es el que lleva a Juan. Observen lo que dice el versículo. Y me llevó en el Espíritu. Inclusive la palabra Espíritu está con mayúscula. Sin embargo, en el griego esto no es así. La palabra neuma, que se utiliza en el griego para denominar espíritu, no se está refiriendo a el Espíritu Santo, sino al espíritu de Juan. Entonces, ¿esto qué significa? El griego nos da a entender que se trata del espíritu de Juan. El apóstol entonces es transportado en un éxtasis a un monte grande y alto. Está teniendo una visión, ¿sí? Literalmente ese monte grande y alto, pues es un cerro. No es el Everest o algo por el estilo. Inclusive recordemos que los judíos le llamaban monte a una lomita. Así como subir aquí, para los judíos ya es un monte. Ya una montaña, pues bueno, ya es otra cosa. Y esta posición elevada que le permite ver, volvamos al versículo 10, y me llevó en el espíritu o en mi espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Como lo mencioné anteriormente, ¿recuerdan a quién le está mostrando en el versículo 9? ¿A quién? Le está mostrando a la esposa del Cordero. Y en el versículo 10, ¿qué dice? La ciudad santa de Jerusalén. La santa ciudad y la esposa del Cordero para este punto son lo mismo, ya que ahora la ciudad adquirirá el carácter de sus habitantes, es decir, los creyentes de todas las épocas, incluidos nosotros. Ahora, vamos a hacer una aclaración. ¿Cuál es el origen de esta ciudad? La Biblia misma nos responde. Ahí continuemos en el versículo 10, otra vez. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios. Esta ciudad no está hecha por humanos. Esta ciudad está hecha por Dios. Tiene un arquitecto. Es Dios mismo. Esta misma descripción es lo que vemos en Apocalipsis 21:2. Vamos un poquito atrás allí en sus Biblias y vemos en Apocalipsis 21:2 que dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es básicamente la misma descripción. Ahora, ¿qué es lo que hace tan gloriosa a la ciudad de Jerusalén? ¿Qué es lo que hace que sea tan valiosa? Bueno, de manera rápida, hermanos, no es la ciudad en sí, es su contenido. Porque allí estarán los creyentes de todas las épocas. Cuando alguien pone su fe en el Señor Jesucristo, pasa a ser un hijo de Dios, comprado por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Cristo murió por cada uno de nuestros pecados, pero no se quedó ahí colgado y muerto en la cruz, como lo ponen en muchos lugares. No, fue a dar a la tumba
pero tampoco se quedó en la tumba. ¿Por qué? Porque al tercer día, ¿qué ocurrió? Resucitó, volvió a vivir. Esto es la confirmación de que Dios aceptó el pago. Por eso es que no podemos decir, hay muchos caminos al cielo. Quizás todos los caminos lleven a Roma, pero solo uno lleva al cielo. No hay modo de que un ser humano se acerque por sí mismo a Dios. Necesita de su Salvador. Necesitamos de ese intermediario. Vamos a continuar allí en el versículo 11. Dice así, continuando desde el versículo 10, la Santa Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Perdón, antes de esto, no solamente viene del cielo, sino que la ciudad sale de Dios mismo. Imagínense entonces su fulgor, dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios. Una pausa aquí, teniendo la gloria de Dios. Hermanos, recordemos el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo mostró por un momento su gloria, tantito. Fue algo tan impresionante que, ¿qué dijo Pedro? Ya, ¿para qué nos vamos? Quedémonos aquí. Les hago unas enramadas. Aquí se pueden quedar, pero Pedro estaba pensando en el ahora. Él no estaba pensando en las cosas futuras. La gloria de Dios aquí ya no es una fracción. La ciudad va a reflejar por completo la gloria de Dios. ¿Y cuál es esa gloria? Su santidad. Robert Mons describió, la ciudad santa tiene el deslumbrante fulgor que procede de la gloria de Dios. Por eso es que es tan brillante como lo vamos a estar viendo. La verdadera hermosura, hermanos, es reflejada por la santidad de esta ciudad. Hermanos, va a ser un lugar donde ya no va a haber pecado, donde ya no va a haber enfermedad. ¿Por qué envejecemos? Por el efecto del pecado. El plan original de Dios originalmente estaba diseñado para que cada uno de nosotros estuviéramos con Él eternamente. ¿Eso significa que alguien eterno envejece? No. ¿Se enferma? Tampoco. ¿Se queda calvo? Menos. El punto es que envejecemos, enfermamos, morimos. Aún los animales y las plantas les ocurre exactamente lo mismo por el efecto del pecado. Ahora, un lugar en el cual esto ya no va a ocurrir tiene una gloria que no podemos describir. Sus habitantes, por lo tanto, recuerden, hemos sido hechos santos por la obra de Cristo, pero aún falta que este cuerpo sea glorificado. Espiritualmente un creyente ya está glorificado. ¿Seguimos pecando? Sí. Hasta que esto físico no se vista de gloria, entonces no habrá una glorificación completa. Quiero por favor que me acompañen allí en sus Biblias al capítulo 10 de la carta a los Hebreos, versículo 10. ¿Cómo es que has sido santificado? ¿Cómo es que has sido glorificado si has puesto tu fe en Cristo? Dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Hermanos, esta es la causa por la cual podemos decir, sí puedo presentarme delante de Dios. Porque somos santos. No tengo una aureola ni hago milagros. Pues eres santo. Porque la palabra santo significa apartado de, bíblicamente, apartado del pecado para Dios. Dios te toma
y te pone de su lado. Pero seguimos en este cuerpo. Esa acción de tomarte para sí mismo es hecha por la ofrenda. Fíjense en esto, una ofrenda se da voluntariamente. Una ofrenda se da porque quieres darla. ¿Y cuál fue esa ofrenda? El cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso es que no puedes perder tu salvación. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, aunque haya quien diga, no, es que si vuelves a pecar ya vas a ir al infierno. No, 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 no. ¿Por qué? Porque entonces está negando lo que dice este texto. ¿Cuántas veces se ofreció Cristo en la cruz? Una vez. ¿Y para cuánto dura? Para siempre. Ahí está. Esa es la gloria. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, dice la Escritura, no puedes acercarte a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. No hay ningún ser humano que diga, no, yo jamás he hecho nada malo. No hay ninguno. Pero la paga del pecado es muerte y eso lo sabemos. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gloria de Dios, la gloria del Hijo de Dios en su obra redentora. Eso tiene un paralelismo con la belleza humana y aquí me voy a dirigir sobre todo a mis hermanas. ¿Qué constituye su belleza, hermana? Piensen en eso un momento. Quiero que lo mediten porque a veces hay quienes dicen, soy la última Coca-Cola del desierto. Pero hay quienes dicen todo lo contrario. Y se atreven a decir, estoy más fea que un dolor de muelas. Hermana, no pienses eso. Jamás pienses eso si eres hija de Dios. Jamás. Y que nadie te diga que no vales. Que nadie te quiera hacer creer que no tienes ningún valor. Y aguas, porque a veces los maridos hacemos esas cosas. Hermana, tu belleza no está determinada por tu físico. Yo era delgado, guapo y tenía cabello. Bueno, lo de guapo no sé. Pero el punto es, hermana, esta belleza de la gloria de la esposa del Cordero, la nueva Jerusalén, esa ciudad llena de creyentes, es un paralelismo con tu belleza. ¿Has notado, por ejemplo, que las damas que se caracterizan por ser entregadas al Señor tienen una belleza muy particular? Aunque no se esfuerzan demasiado por embellecer sus rostros. Esta es la verdadera belleza. Es la descrita para la nueva Jerusalén, la gloria de Dios, hermanita. ¿Brilla la gloria de Dios en ti? ¿Estás entregada al Señor? Créeme, entonces eres hermosísima, valiosísima. Y que nadie te diga jamás lo contrario, porque es un ignorante. Continúa el versículo 11, dice allí, seguimos en Apocalipsis 21:11, dice, teniendo la gloria de Dios, o sea, siendo hermosísima, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Me encanta aquí la palabra que usa Juan, preciosísima. Si hubiera podido escribir en griego preciosísima, harto mucho, lo hubiera hecho. Estoy seguro. No puedo imaginar lo que está viendo Juan, pero lo describe de la mejor manera que puede. Dice, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Fulgor, del griego fosteir, algo que concentra luz para luego irradiarla. O sea,
No se trata de que esta piedra brilla por sí misma, sino que algo le proyecta la luz y entonces sale la luz no reflejada, sino es proyectado. No es como la luna. La luna brilla, pero no por su propia luz, sino ¿por qué? Porque refleja la luz del sol. No, bueno, sí, pero en este caso, lo que está describiendo el apóstol Juan es una piedra preciosísima, algo que es traspasado y luego irradia una luz no propia. En este caso, el brillo de la santa ciudad, ¿quién se lo proporciona? Dios mismo, porque el Señor Jesucristo estará habitando entre nosotros. Por eso ya no va a ser necesario el sol. Por eso ya no va a ser necesario pagar la luz. Ya no vamos a tener jamás va a haber noche, pero porque la ciudad irradia ese fulgor, esa luz, por la presencia de Dios mismo. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre o el nombre por el cual también conocemos al Señor Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Allí es donde se cumple. Dios con nosotros, habitaré con ellos. Dice la escritura. En el lenguaje original es tabernacular, es como acampar ahí en medio de ellos, allí. Imagínate, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Dios? Ahora imagínate poderlo ver todos los días personalmente. No me lo puedo imaginar. Muchos añoran el cielo porque ahí ya no va a haber enfermedad, no va a haber dolor. Hermanos, la pura presencia de Cristo es suficiente aún estando enfermo. La pura presencia de Cristo es suficiente verdaderamente para el que ama de verdad al Señor. ¿Y cómo brilla? Juan lo describe como piedra de jaspe. ¿Quiere decir que está hecha de piedra de jaspe la ciudad? No. La palabra como, recuerden, nos indica que lo que sigue es una figura, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Aquí hay una curiosidad. ¿Ustedes conocen el jaspe? ¿Han visto alguna vez una piedra de jaspe? No me digan que ya se las pusieron. ¿No? Ah, qué bueno. Una piedra de jaspe no es translúcida. ¿Cómo? ¿Entonces la Biblia está mal? No. Lo que pasa es que aquí ocurrió algo en el español como lo del nombre de Santiago, que en realidad es Jacob. ¿Cómo llegó entonces a ser Santiago si se llama Jacobo? Ah, pues porque a través del tiempo no tradujeron la palabra, sino que la transliteraron, la ajustaron al idioma actual. No sé exactamente cómo, pero en el caso de Jacobo le decían San Jacobo, San Jacobo, ya va sonando Santiago. Aquí la piedra de jaspe que nosotros vemos es lo mismo. La palabra no fue traducida, fue transliterada, fue ajustada a nuestro idioma, ya que la palabra original en griego es iapsis, que no lo estoy pronunciando adecuadamente, pero suena como un poquito acercado a jaspe. Quiero que veamos el jaspe. Esos son piedritas de jaspe. ¿Ya? Ahora sí ya. Por esas piedras no pasa la luz. El iapsis es más bien una piedra como el diamante. Y había variedades que eran transparentes y de varios colores, especialmente de color fuego. Por eso es que también la transliteración se refiere a una piedra roja, al jaspe. Hay de otros tonos el jaspe, pero según lo que estuve viendo, el tono más común es ese tono, color rojo, como dirían, rojo Ferrari, rojo fuego. Pero la piedra original es una piedra translúcida que parece fuego y que era parte del adorno pectoral del sumo sacerdote, como podemos nosotros ver allí en Éxodo, por ejemplo, capítulo 28, versículo 17. Cuando se describen esas piedras, precisamente se está refiriendo a lo que es lo que aquí se menciona como iapsis, como el jaspe. Por lo tanto, la luz de la gloria de Dios viene de Dios
y se reflejará al resto del mundo por medio de la Nueva Jerusalén. La ciudad, sus habitantes, reflejaremos la gloria de Dios porque estará entre nosotros. Pablo, no, escribí Pablo, es Juan, perdón, continúa con su descripción en el siguiente versículo. Vamos al versículo 12. ¿Qué más tiene la ciudad? Brilla increíblemente. Ok, ¿qué más? Versículo 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Estas murallas llaman mucho la atención y de hecho es una de las razones por las que algunos piensan que esta ciudad es la Jerusalén del periodo milenial. ¿Por qué? Porque durante el periodo milenial, Jerusalén sigue teniendo enemigos. ¿Recuerdan? Todos los que sobreviven a las plagas de la tribulación son cristianos, ya todos, pero sus hijos no. La salvación no se hereda. Entonces, durante el reino milenial, en aquel pasado del futuro de nosotros, la ciudad aún tenía enemigos. Entonces, dicen algunos, ¿por qué esta Jerusalén tiene muros si ahora ya no tiene enemigos? Bueno, Robert Thomas escribió, la existencia y el tamaño imponente de las murallas constituyen una lección objetiva de la eterna seguridad de todos los que habiten en ellas. Estas murallas representan la seguridad de tu salvación. Si ya son muros que puso Dios, aunque llegaran a tener enemigos, ¿quién podría con esos muros? Nadie. Tito Vespasiano en el año 70 después de Cristo arrasó con la ciudad, no dejó piedra sobre piedra, y eso que la ciudad de Jerusalén tenía murallas. Hoy en día otra vez tiene murallas. ¿Y qué pasó? Hace un tiempo fueron invadidos. De todas maneras, hay cómo pasar. Ya sea por la fuerza o ya sea por abajo, por arriba, como sea, hay cómo burlar esas murallas. Pero en la Nueva Jerusalén, sus murallas representan tu seguridad en Cristo, tu salvación. Esto puede también observarse en sus puertas, porque porque como vamos a ver más adelante, las puertas de esta ciudad no se van a cerrar jamás, porque nunca se va a hacer de noche. Ahora, esas murallas, como les digo, tienen 12 puertas. Esta descripción coincide con lo que podemos encontrar, después les recomiendo que lo lean, allí en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 48, al final del capítulo. Pero aquí hay una cosa bien importante. Las puertas descritas que ustedes van a encontrar en el libro de Ezequiel son descritas y son puestas en la misma posición, pero para que salgan los habitantes de Israel a ocupar su porción de tierra. Las puertas en este libro son para salir a ocupar la tierra. Las puertas de la Nueva Jerusalén serán usados por todos los salvos. No son puertas para protección, ya que como les digo, nunca cerrarán. Acompáñenme más adelantito ahí a Apocalipsis 21, versículos 24 al 26. Dice así la palabra del Señor. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Es para que circulen los creyentes y jamás van a estar cerradas. Pregunta, ¿de qué sirven unas murallas de protección contra enemigos si las puertas están abiertas todo el tiempo? De nada, las murallas no sirven de nada. Pero recuerden, las murallas son la representación de la seguridad que Dios nos da. El versículo continúa, y en las puertas 12 ángeles. Estos seres angelicales apostados en cada puerta constituyen un misterio. No me pregunten qué hacen ahí los ángeles, porque no sé. ¿Mandé? A lo mejor, pásele, bienvenido al cielo, pase usted.
o tal vez gritando, un estudioso escribió, probablemente están gritando todo el tiempo, esta es la ciudad de Dios, esta es la Jerusalén, pero no sabemos ni quiénes son, ni qué hacen ahí. Cualquier cosa sería estar intentando adivinar o inventar cosas. No hay manera de saber. Pero lo más importante viene cuando dice, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Este argumento, hermanos, nos va a confirmar algo muy importante y son qué tipo de creyentes hay en la ciudad. Y dos, la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Observen, dice, y los nombres inscritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Este hecho nos confirma que Dios es eternamente fiel. No importa lo que haya hecho la nación de Israel. ¿Cuántas veces le ha sido infiel Israel a Dios? Multitud de veces. Apenas Dios los rescataba en el Antiguo Testamento y otra vez se entregaban a la idolatría. Volvían a pecar. Dios mandaba a una nación para que los conquistara, para usarlo como castigo. Se arrepentían, clamaban a Dios. Dios los salvaba. ¿Y qué ocurría otra vez? De nuevo se entregaban a la idolatría. Pero eso no le importa a Dios porque Dios hizo una promesa. Dios hizo una promesa. Vamos por favor a Romanos capítulo 11, versículos 28 y 29. Romanos 11, 28 y 29. Dice así, en cuanto al Evangelio, hablando de los judíos, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿qué fue lo que dijo? Dios no ha olvidado las promesas del pacto hechas a Abraham y a David. ¿Qué le dijo a Abraham? Te voy a hacer una gran nación. ¿Qué dijo a David? De ti va a venir el Salvador, el Rey, y mucho menos el nuevo pacto. Por medio de la muerte de Cristo será salvo. Dios no ha desechado ni desechará a su pueblo. Esto lo podemos ver ahí mismo en el libro en la carta a los Romanos, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Y qué dice Pablo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Hermanos, Dios no se olvida de sus promesas. Así como Dios proporciona su gloria a la ciudad, y la ciudad es un reflejo de su fidelidad, también refleja su perfección. ¿Y cómo podemos saber esto? Versículo 13. Regresamos ahí a Apocalipsis 21, 13. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. ¿Hay algún contenido espiritual en la posición de cada una de estas puertas? No. Lo único que nos está diciendo es que la ciudad tiene una perfecta simetría. Así como su belleza es dada por su santidad, su belleza es incomparable, su perfección es incomparable, su simetría es incomparable. Esto continúa, la idea continúa en el versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Entonces, hasta ahorita, ¿qué creyentes están incluidos? Los judíos, que es por lo cual está mencionada que cada puerta que tiene inscrito el nombre de una tribu de Israel. Y el versículo 14 dice, y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Esto me encanta porque hay muchos que piensan que la Nueva Jerusalén estará ahí flotando y que habrá que pegar un brinco o no sé qué para entrar a la ciudad. Algunos, como los testigos de Jehová, lo describen en las nubes ahí puesta y todo lo demás en el suelo. No, pero ¿qué dice? Tenía 12 cimientos. ¿Qué es un cimiento? Es el soporte de una construcción. Y si una construcción tiene un soporte sólido, no se cae.
Pero ¿cuál es su característica principal? Está debajo del suelo. Por ejemplo, en el santuario de aquel lado, el cimiento es básicamente inexistente. Pero de este lado hubo una expresión que dijeron de esta construcción: la mayor cantidad de dinero que se invirtió está bajo la tierra. Es más grande el cimiento que el resto de la construcción. El cimiento nos indica que la ciudad no es una ciudad flotante, sino que sus imponentes muros están firmemente clavados en la tierra. Otra figura de la eterna seguridad que Dios da al creyente. Ahora, estos cimientos tienen un nombre escrito. Volvamos ahí al versículo 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Allí quienes están incluidos ya, la iglesia. Nuevamente, esto nos confirma que la Nueva Jerusalén va a estar llena de creyentes judíos y gentiles. El apóstol, el Señor Jesucristo escogió a cada apóstol que escogió durante su ministerio en la tierra. Ellos son también, de manera figurada, el cimiento, porque por medio de ellos es que el Espíritu Santo dio a conocer el Nuevo Testamento. Ahora, debe notarse que han sido mencionadas las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, como les digo. Esto incluye entonces creyentes, gentiles y judíos del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos bajo el cuidado eterno de nuestro Dios y Salvador, nuestro Señor Jesús, muerto en la cruz por tus pecados, resucitado al tercer día para tu perdón y glorificado 40 días después. Esta es una hermosa imagen de lo que nos espera cuando muramos o Cristo venga por su iglesia. Como nuestra amada hermana Araceli, que ahora está en presencia de su Creador, Señor y Salvador. No sigas el camino de tu sabiduría. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Señor, cuántas gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque por medio de ella es que tú nos has concedido conocer tu plan. Aún más, Señor, gracias porque nos permites ver para dónde vamos. Y Señor, si tu palabra lo dice, es cierto, no hay duda, Señor. Padre, si en nosotros cabe alguna duda de esto que tú vas a hacer, Señor, por favor, quita de nosotros toda sombra de duda. Si hay alguien que aún no cree en el Señor Jesucristo, Padre, te ruego que tú pongas en su corazón, en su mente, arrepentimiento y fe, Señor. Gracias por esto, Padre. Gracias porque tú eres fiel, aún a pesar de nosotros. Tú eres fiel, Señor, y cumplirás tus promesas. Gracias, Padre, por esta visión que podemos compartir con Juan, esta fastuosidad, este resplandor de tu gloria, aún en nosotros, Señor. Padre, gracias por esto, gracias. Ven pronto, Señor Jesucristo. Gracias porque sabemos que tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque nos has redimido. Gracias, Santo Espíritu, por mostrarnos esto. Gracias por lo que hemos aprendido hoy. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga.